como ningún otro. Este enorme edificio de vanguardia domina la ciudad que lo rodea. El Estadio Nacional de Singapur es una estructura épica. Es simple e innegablemente único. Tienes este faro de luz que sale de la parte superior. El tan premiado estadio deportivo es un deslumbrante símbolo del orgullo nacional de Singapur. Pero más que eso, es arquitectura a una escala nunca antes alcanzada. Es el domo sin columnas más grande del mundo. ¿Cómo es posible construir un domo tan grande? Es una verdadera maravilla de la ingeniería. Cuando se inauguró, en junio del 2014, la espectacular ceremonia marcó el final de una tortuosa batalla contra las leyes de la naturaleza. La física y el clima también. Y hasta el terreno sobre el cual está construido presentaron una serie de horrendos obstáculos que casi derrotan a los ingenieros. Obviamente es un gran proyecto con grandes desafíos en el camino de llevarlo a cabo. La única forma de averiguar cómo los arquitectos e ingenieros ganaron la batalla para hacer del estadio una exitosa realidad es desarmar y revelar las innovaciones ocultas dentro de él. Megaestructuras. El domo más grande. El futurista Estadio Nacional de Singapur es el corazón de un centro deportivo gigante de 1.300 millones de dólares. Soñado al comienzo del milenio, la intención era darle a esta ciudad una nueva imagen vanguardista, con un estadio que pudiera albergar prestigiosos eventos. En el año 2000, Singapur quería transformarse en un pequeño punto rojo en un contexto de países vecinos en esta parte del mundo. Podemos ser pequeños, pero los sueños y aspiraciones de Singapur son grandes y audaces. Hoy, el estadio es la prueba de esas grandes aspiraciones. El Estadio Nacional es el domo sin columnas más grande del mundo con más de 304 metros. La cantidad de disciplinas de la ingeniería que debíamos controlar superaba cualquier cosa que haya hecho en mi carrera. Diseñar un espacio que brinde una gran experiencia a miles de personas a la vez es muy diferente a cualquier otro desafío de la ingeniería. Y para los arquitectos, un estadio puede ser el proyecto más creativo de todos. Es muy difícil de hacer. Requiere una gran inversión en tecnología lograrlo. Tienes que tener las condiciones geológicas correctas y sistemas de infraestructura correctos en su lugar para sostener el edificio durante su construcción y durante su vida útil. Todos estos edificios son únicos. No los construyes en serie. Son edificios únicos, con sus propias restricciones y sus propias razones de ser en los aspectos del diseño. Los problemas a superar van desde transporte de gente hasta abastecerse de los materiales de construcción. Para el Estadio Nacional de Singapur, hay un problema que nunca desaparecerá. Estamos ubicados en una zona tropical donde no solo llueve, el agua cae en grandes cantidades. En 1970, el primer Estadio Nacional se construyó en el mismo lugar. Pero era al aire libre y completamente inservible contra el clima. Desde el comienzo, el informe del nuevo estadio insistía con un techo impermeable. A los arquitectos se les ocurrió una solución única. Era radical. Y sería una gran apuesta, y muy pública, porque nunca había sido intentado a esta escala. Hay mucha presión y siempre sientes que si esta vez no funciona, no tendrás otra alternativa. Construir un techo sólido sobre un estadio es un logro de la ingeniería digno de distinción. Para comenzar, la superficie del techo de un estadio es grande, y eso implica peso, mucho peso. Varios techos de estadios han colapsado.
Hay que pensar en el obstáculo que enfrentas al cerrar un estadio de cualquier tipo, que es como sostener el techo. Y en la mayoría de los estadios eso se hacía con columnas. Las columnas son muy efectivas para sostener techos planos. Pero cualquier sistema de columnas dentro de un estadio tiene una desventaja básica. En un gran estadio deportivo, el punto de partida del diseñador es el campo de visión del espectador. Quieren poder ver lo que está pasando. No quieres que una columna interfiera en la visual de lo que está pasando para los fanáticos sentados detrás. ¿Cómo lidias con eso? Para el nuevo Estadio Nacional de Singapur, cualquier diseño con columnas queda descartado. Pero un techo sigue siendo un requerimiento y debe ser sostenido de alguna manera. Los arquitectos se sumergen en la historia para inspirarse. Volviendo a los puentes romanos, el arco siempre ha sido una forma natural de resistir cargas uniformes de gravedad. Por eso funcionan bien con los puentes, e incluso en la naturaleza, los arcos naturales en formaciones rocosas. Si piensas en el arco, es una estructura curva y cuando pones un peso uniforme sobre el arco canaliza toda esa carga hacia la base del arco. Pero mantiene toda la estructura en compresión. Significa que está siendo aplastada toda junta. Si tomas un arco y lo rotas una y otra vez, obtienes un domo. No solo es eficiente para sostener una carga descendente, porque es un sistema tridimensional. Además, es muy resistente a deformarse. Los arquitectos eligen un domo para el techo, pero van más allá y planean que toda la estructura esté contenida en el domo. Como es con todo, con cualquier construcción la escala importa. A veces cuando haces algo que conoces bien pero lo haces mucho más grande, el impacto es tremendo. Pero ¿qué hay de los problemas de peso que presenta un techo de este tamaño? El primer secreto del estadio yace en su armazón exterior. No hay paredes de sostén. Toda la construcción es básicamente un techo. Un domo liviano, formado por varios arcos metálicos gigantes. 6 vigas de acero se extienden de lado a lado. Y a 90 grados hay vigas gigantes transversales. Juntas sostienen todo el techo. Las vigas enrejadas son de las favoritas de los ingenieros porque tienen triángulos y los triángulos son figuras muy estables, no se deforman. Si imaginan tener una forma de rectángulo y le aplican fuerzas extrañas, puede cambiar de forma, pero los triángulos no se deforman. Hay más de 11.000 toneladas de acero en esta monumental estructura. Pero en el 2008, cuando el equipo de diseño aún estaba dibujando los planos, la crisis financiera mundial también les afectó y los precios del acero subieron hasta el techo. Cuando hicimos el diseño inicial, teníamos el doble de acero que iba en el techo. Pero como subió el precio del acero, sentimos el impulso de ver cómo podíamos optimizarlo. Para evitar que el proyecto se saliera del presupuesto, el equipo necesitaba revisar el diseño. Nuestro mantra de diseño era reducir el peso de toda la estructura del domo para tener la mejor y más eficiente estructura. Todo debía ser optimizado a un peso mínimo para construir este domo. Crean un innovador programa de computadora que puede calcular la menor cantidad de acero, cumpliendo con el requerimiento estructural. Desarrollamos un programa hecho a medida para lograr la optimización de cada elemento en la estructura del techo, ya sea el grosor del acero o el diámetro del tubo. Todo fue optimizado para lograr la estructura de acero más liviana. Hace 20 o 30 años, no podías hacer eso. Te llevaría años hacer la clase de diseño que hicimos aquí en cuestión de meses. El resultado es un domo que bate los récords y es tan grande que cabe dentro la Casa de la Ópera de Sydney. Todas las secciones son huecas
Todas son secciones tubulares huecas, así que son tan finas y livianas como es posible. Estás aquí y lo ves en distintos ángulos y todo se ve bien y parece equilibrado, porque todo está allí por una razón. Reducir la cantidad de acero salvó inteligentemente que el proyecto fuera abandonado antes de iniciar la construcción. Si tomaras todo el acero del techo y lo fundieras y lo esparcieras por la superficie del edificio, solo tendrías 15 milímetros de acero. La estructura que lo conforma se ve liviana y elegante, así que creo que es una maravilla de la ingeniería estructural. Un desafío superado. Pero el diseño del techo es solo el comienzo. Que sostenga su propio peso es una cosa. Fijarlo al piso es otra. Cuando se construyó el Estadio Nacional de Singapur, el equipo de construcción enfrentó un serio problema. El terreno local era inadecuado para erigir un edificio tan grande y pesado. Porque es terreno recuperado. Debajo del césped y de la capa superior tenemos mucha arcilla marina. Y la arcilla marina es tan útil como pasta dentífrica, como base de construcción. Es una porquería. Si fuera roca, la fuerza del domo podría apoyarse directamente sobre la roca. No tenemos esa ventaja aquí. El pobre suelo amenaza todo el proyecto. Pero había una solución inteligente frente a ellos. Comenzamos con la demolición del viejo estadio a finales del 2010. El viejo estadio fue aplastado. Todo el concreto fue usado como base o en el suelo para darle forma al paisaje. Y sobre esos escombros, una base sólida de concreto. El estadio de Singapur está construido sobre lo que se llama un cimiento flotante. Es una gran lámina de concreto sobre el suelo. Lamentablemente, el cimiento flotante no alcanza por sí solo. El peso del domo empuja hacia afuera como hacia abajo. Colapsaría como un panqueque, salvo que algo lo sostenga. Una vez más, los arquitectos buscan inspiración en los maestros históricos. En domos históricos, como la Catedral de Florencia o la de Saint Paul, es una cadena metálica. Pones una cadena metálica alrededor de los bordes, así que donde hace peso el domo e intenta abrirse, se ve restringido. Los ingenieros se robaron este concepto renacentista y crearon lo que se llama una viga circular. En lugar de usar una cadena sobre el suelo, la enterraron en los cimientos. En el estadio de Singapur, el domo está restringido en el borde por un entramado de acero que debe ser continuo como si fuera una cadena para que el domo no se abra. Se apoya en ser una estructura única con integridad completa. Ahora estoy de pie junto a la viga circular que contiene 14 ductos de cables de acero de alta resistencia. Los probamos previamente y la cantidad de fuerza que les aplicamos a esos cables es de 4.000 toneladas. Así que es mucha fuerza. La viga circular es como una banda elástica muy grande y fuerte que lo contiene para que las patas no se desparramen. El punto crítico es donde las grandes vigas se encuentran con la viga circular. Un solo error y las vigas estallarían hacia afuera. Estas son las partes más complejas y tensas a construir del proyecto y se llaman bloques de empuje. Todo el techo, que tiene 9.000 toneladas de acero y unas 15.000 toneladas de peso total, se reduce a solo 20 de estos soportes. Imaginen el duro trabajo que tienen. El peso de toda la estructura está dirigido hacia estos enormes bloques de empuje. La única forma de entender cómo están fijados a la viga circular es ver dentro de ellos. El secreto está oculto dentro del gran bloque de concreto.
175 varas metálicas penetran directamente en el corazón de la viga circular. Su longitud y diámetro son perfectamente calculados para asegurar la viga enrejada con exactitud. Lograr esto, tener 175 varas ubicadas dentro de ese refuerzo, fue uno de los elementos más desafiantes de todo el trabajo. El próximo aspecto del proyecto es donde comienzan las jaquecas. El campo está hecho de césped real, lo cual lleva a otro complejo problema de ingeniería. El enorme techo debe abrirse y cerrarse. El techo móvil nos presentó desafíos. Suelen hacerse en techos con perfiles planos y son muy lineales en el sistema de apertura y cierre. Hacerlo en una esfera nos planteaba muchos desafíos. Cada una de las secciones móviles cubre 9.290 metros cuadrados. Y como son curvas, hacer que se muevan es una pesadilla mecánica. El techo retráctil tiene unas 1000 toneladas por hoja. Hay 2 hojas que se abren y cierran, así que el techo debía ser muy fuerte y muy estable. El diseño era para que las hojas móviles corrieran en rieles. Pero había un dilema. Cualquier expansión o contracción de los componentes metálicos podía atascar los paneles. Así que no podían ser muy rígidos. Resolvimos desde el comienzo que debíamos tener un techo muy rígidamente fijado, pero el techo retráctil que fuera más suelto y se moviera un poco. La solución que acabaron por usar los ingenieros fue un sistema de cabrestantes muy eficiente. Los montaron en el techo retráctil para reducir la cantidad de cable requerida. Cuando lo estás enroscando, jala el techo hacia arriba para cerrarlo. Cuando bajamos el techo, en la mayor parte de la bajada, el trabajo lo hace la misma gravedad. Los paneles del techo están montados sobre rieles unidos a las vigas arqueadas. Potentes cabrestantes en la base de cada panel los jalan para cerrar el techo y los cables soportan la tensión cuando éste se abre. Pero esta es la parte inteligente. Hay sensores monitoreando dónde están los paneles, impidiendo que se tuerzan más de 3.81 centímetros. Y para reducir la fricción, el número de ruedas en el sistema se redujo al mínimo. Si reducimos la cantidad de puntos de los que cuelga, los puntos de guía, eso reduce la posibilidad de que se atasque. La tira plateada es como un código de barras y el sensor de posición lee esta tira plateada, donde está el sistema de control, para informar a la sala de control de eventos cuál es la posición del techo en todo momento. Así que se sigue muy de cerca. Un dato curioso es que es tan sensible que hasta una gota de agua detendría todo el sistema.
En ocasiones cuando la cancha está cerrada, lo usamos para monitorear la calidad de la cancha y ver que tan bien está creciendo el césped, bastante a menudo. Mantener la vigilancia del estado del suelo es vital para cualquier lugar que se use para eventos de fútbol, rugby o cricket de nivel internacional. Pero para el estadio de Singapur es especialmente importante, porque luego de plantar el césped, se produjo un desastre. Desafortunadamente no entraba suficiente luz al estadio y el césped murió. El Estadio Nacional de Singapur es uno de los estadios de más alta tecnología del mundo, pero al inaugurar, tuvo problemas serios con un componente vital: el césped. En cualquier estadio deportivo, el campo es la joya, porque es donde toda la acción futbolística o del rugby, de todos esos eventos o actividades, tiene lugar y tiene 50,000 personas mirando. Así que diría que el campo es lo más importante. Uno de los grandes desafíos al construir un estadio así es que tienes algo vivo en su centro. Es un gran jardín que debe mantenerse en perfectas condiciones para los eventos deportivos. Como estamos en una zona tropical y como tenemos un techo retráctil, no es tan fácil lograr que crezca el césped en este clima. Estos son los 5 elementos claves para que el césped crezca. Necesitas luz, agua, temperatura, aire y, por supuesto, nutrientes. Para mantener saludable este césped, estos 5 elementos son importantes. Es un domo donde tenemos sombra y además la luz es la primera en verse comprometida. Al inaugurarse el estadio sucedió un desastre. En el centro está la joya de este estadio, su cancha hermosa, plana y con césped de calidad internacional. Pero no llegaba suficiente luz dentro del estadio y el césped murió. Más que una vergüenza, el césped seco amenaza la viabilidad del estadio. Los detractores lo llaman el elefante blanco, un colosal desperdicio de dinero. A futbolistas como Carlos Tevez no se les permite jugar en un césped que esté por debajo del estándar. Cuando los directores técnicos no le permitían a sus mejores jugadores entrar al campo por miedo a que las condiciones del terreno los lesionen, hubo que hacer algo. Al principio usamos las luces del estadio para mejorar la exposición a la luz. El problema del césped era tan fundamental que intentaron todo para resolverlo. Y gastaron una gran cantidad de dinero intentando llenar este césped de luz artificial para ayudarlo a crecer. Pero la luz no es el problema. El césped aún se niega a crecer adecuadamente. Desesperados por una solución, toman un gran riesgo y encargan un nuevo tipo de césped. Ahora estamos en mi vivero donde cultivo todo mi césped. Aquí es donde hago todo el trabajo. El comienzo del viaje antes de que el césped sea enrollado y vaya al Estadio Nacional para los eventos. En un lugar fuera del estadio, Jonathan y su equipo de horticultores experimentan con diferentes tipos de césped. A veces a mi familia le parece raro o gracioso lo que hago. Salgo muy temprano por la mañana y vuelvo cuando el sol se pone. Y se preguntan qué hago, hasta que los llevo al parque y les explico los diferentes tipos de césped y cómo se mantienen y se sorprenden. Haremos una prueba de tracción aquí. Y esta es una herramienta de tracción portátil. Y al rotar te da una lectura de la llave. Y nos detenemos cuando oímos que el césped casi se está cortando. Y miramos los valores aquí. Una buena tracción es de unos 40. Eso intentamos lograr para el Estadio Nacional. Finalmente, eligen una especie de césped híbrido, que es parte césped vivo y parte fibra sintética. Esta es la sección de los rollos del sistema híbrido. Es césped reforzado. Como pueden ver, hay fibras que se entrelazan en el césped.
Por supuesto que el césped importa mucho también. Es una combinación de ambos. Por eso es híbrido. La gran ventaja de un vivero es que campos de repuesto pueden ser cultivados aquí y transportados al estadio cuando se necesitan. El césped híbrido tiene 7% de fibra sintética, mezclada con césped vivo para brindar una consistencia a la superficie de juego de vanguardia. Una capa de arena de alto grado ayuda a la tracción, pero es un tejido especial que mantiene juntas a las fibras y las raíces. Una red de tuberías subterráneas le da agua al campo. El sistema de riego es completamente automático. Tengo un sistema de computadora en la oficina donde hago mi trabajo y lo controlo. Puedo controlarlo con un remoto y con una aplicación en mi teléfono celular. Así que puedo controlarlo mientras desayuno. En el último año ha sido muy positivo. Nos da satisfacción ver que esta estrategia funciona. Está saliendo bien, pero nunca estamos seguros porque estamos lidiando con un producto natural. El campo removible es conocido como superficie para armar y jugar, y para el estadio de Singapur ofrece un beneficio extra. Tenemos un calendario de muchos eventos que incluyen deportes y eventos comunitarios. Así que por eso usamos la solución de armar y jugar. Y nos funciona muy bien. Pueden cambiar el campo en 48 horas. Pero sea cual sea el evento, siempre hay un tema del que hay que ocuparse. ¿Cómo evitar que los espectadores se sofoquen en las altas temperaturas de Singapur? Singapur está a 1 grado al norte del Ecuador. Su clima tropical es brutal. La humedad constante supera el 70% y la temperatura supera a menudo los 27 grados. Para evitar que se arruine la experiencia del espectador por el calor extremo, los ingenieros del estadio deben brindar refrigeración a gran escala. Imagina la habitación más grande de tu casa. Hablamos de algo miles de veces más grande. ¿Sabes lo difícil que es calentar y enfriar esa habitación? Imagina intentar hacerlo con un estadio. No puedes acondicionar el aire desde arriba y hacerlo bajar porque se calentará de nuevo. Al calefaccionar o refrigerar, no quieres hacerlo con el espacio. Quieres calefaccionar o refrigerar a la gente. Mejor que enfriar el enorme volumen del estadio, lo que pensaron los ingenieros fue en un sistema por asiento. Notablemente, se le sopla aire fresco desde abajo a cada persona. El aire es sacado debajo de los asientos y tiene el efecto de una manta de aire fresco localizado en la fila de asientos, no intentando enfriar todo el volumen del estadio. Si se retiran los asientos, hay un intrincado laberinto de túneles. Ductos que envían aire enfriado a las salidas debajo de cada asiento. Usando el concepto de que el aire caliente se eleva y el aire frío baja, podemos mantener el aire fresco en el estadio, sacándolo por las salidas de los asientos y hacia abajo a toda la audiencia. Si pones la mano aquí, sentirás el aire fresco que sale de los asientos. Es una idea brillante, pero el aire aún debe ser enfriado en algún lugar. Tenemos 160 unidades de manejo de aire ubicadas atrás que dan aire fresco a todos los asientos del estadio. El aire cálido de la atmósfera es succionado dentro de estos refrigeradores gigantes, donde entra en contacto con agua fría. Detrás de mí está la planta de enfriamiento donde se produce el agua fría, y cuando esta agua sale de la planta de enfriamiento, viaja por cañerías a los conductos de las llamadas unidades de manejo de aire. El desafío aquí es cómo producir grandes cantidades de agua fría.
Una de las soluciones que encontraron es usar grandes cantidades de bolas de glicol, que es básicamente anticongelante, el cual enfrías a una temperatura muy baja antes de un juego, y eso significa que puedes usarlas para almacenar el frío para el gran evento. El glicol funciona como los packs enfriadores que metemos en el congelador. Retienen el frío. La noche anterior a un partido importante, enfrían el glicol, que a su vez puede enfriar el agua, y esa agua enfriará el aire cálido y húmedo que circulará dentro del estadio. Una vez lograda la refrigeración, el agua simplemente recircula por el sistema. Cuando el Estadio Nacional de Singapur fue concebido, una de las directivas más exigentes era que fuera un estadio multifunción. Como ningún otro estadio en la Tierra, debe ser sede de fútbol, rugby, cricket y atletismo y de conciertos de rock. Cada tipo de evento necesita un área diferente, pero para todos ellos, los espectadores necesitan estar tan cerca de la acción como sea posible. La única forma de asegurar que la gente esté frente a la acción en todos los eventos con diferente configuración es permitir que los asientos se muevan. Lo primero que pasa es que la hilera media se retrae hacia abajo y la hilera frontal de asientos retrocede, cubriéndolos y dejando más espacio en el medio del estadio. Hay 30.000 asientos móviles. En el modo de atletismo bajan al suelo y son metidos bajo los asientos replegados. Y aparecen unos 5.000 asientos en la modalidad de fútbol. Las filas pesan unas 1.500 toneladas cada una. Así que esto es un logro de la ingeniería. Oculto bajo los asientos, hay un sistema de elevación de vanguardia. Es una máquina Serapid. Funciona con una cadena que se arrastra en una trinchera. Con la ayuda de esta máquina debajo de las hileras, la capacidad del estadio va de 50.000 a 55.000. Y para ambas configuraciones, los diseñadores han maximizado la experiencia del espectador con un diseño científico para la acústica. En los estadios públicos, los espectadores exigen emoción. Quieren que sus sentidos se vean colmados. Siempre se trata de crear una experiencia inolvidable para los espectadores. En el Estadio Nacional de Singapur hemos logrado algo muy especial en cuestión de ambientación. Un aspecto importante de esa experiencia proviene de la acústica del estadio. Quieres que sea ruidoso. Si estás animando a tu equipo, quieres escuchar al resto y cuanto más ruido haya, mejor. La acústica es un gran desafío porque son diferentes tipos de eventos, así que tienes conciertos, partidos de fútbol, diferentes situaciones en el recinto, así que debes diseñar para la absorción de la gente que está adentro y cómo se reforzará el sonido dentro del ambiente. Aquí en Singapur, los ingenieros de sonido aplicaron ciencia rigurosa a la elección de materiales para el techo. Todo lo que absorbiera el sonido, como los cortinados, era rechazado. Quieres escuchar a la multitud magnificada, amplificada. En el estadio de Singapur tienen grandes cantidades de superficies deflectoras de sonido que rebotan el sonido en diversos ángulos, para que todo suene tan fuerte, intenso y vibrante como sea posible. Es muy importante que la parte baja del techo rebote el sonido, lo cual puede reforzar la emoción generada por la multitud. Hoy, Jingfeng hará una prueba para determinar si esas superficies metálicas y plásticas aún tienen el desempeño esperado en el estadio. Haremos una prueba especial de sonido para verificar la distribución de la frecuencia en cada receptor y qué tan parejo es el nivel de sonido en todo el estadio. El sonido especial que pondremos es ruido rosa, que es un ruido parejo que cubre todo el espectro. El ruido rosa es un sonido que va de forma pareja de las frecuencias bajas a las altas.
Si el monitor muestra una respuesta pareja, significa que el espacio rebota por igual todas las frecuencias. Cualquier caída muestra que una frecuencia está siendo absorbida. Los resultados son bastante parejos. Buenas noticias. Cuando un estadio está lleno, es especialmente vulnerable. Y eso significa que el manejo de multitudes debe estar al frente de toda decisión en el diseño. Y cuando acaba el juego, se termina todo. Hay 55,000 personas que quieren irse ya. Modelar eso entendiendo cómo puede hacerlo la gente de forma cómoda. Y salir y llegar a los transportes en un tiempo razonable y de forma segura es absolutamente esencial. El precio que se paga cuando todo sale mal es el más alto que se pueda imaginar. En un estadio lleno, tienes decenas de miles de personas, todas juntas al mismo tiempo. Y hubo desastres devastadores en el pasado, ya sea en Hillsborough o en Hazel. En ambas tragedias, fue por errores críticos. Y la gente murió aplastada. Y si hubiera fuego en el estadio con un pobre sistema de salidas, las consecuencias podrían ser desastrosas. Y vimos eso a costa nuestra en el estadio Bradford, donde hubo un terrible desastre por no poder sacar a la gente. Los incendios en estos recintos son muy raros. Pero la historia en el Reino Unido ha demostrado que pueden suceder. Y entender cómo reaccionará la gente y asegurar que puedan reaccionar y salir a salvo en un breve periodo de tiempo es crucial. Hemos diseñado el edificio para que lo típico sea una evacuación de incendio o algo que requiera una respuesta local inmediata. Y para eso tenemos un periodo de 8 minutos en el que podemos sacar a la gente desde su asiento a un punto afuera del estadio. Planear cómo pueden evacuarse rápidamente 55,000 personas es una tarea en la que los arquitectos no pueden permitirse un solo error. Una emergencia mortal en un estadio lleno es uno de los mayores temores de un arquitecto. Así que es imperativo que el diseño de la estructura y todo lo que va alrededor esté perfecto, para asegurar que no tengamos consecuencias devastadoras. Los ingenieros del estadio de Singapur usaron computadoras para analizar el comportamiento de las masas y ayudarse a planificar entradas y salidas. Estas cosas son asombrosas de ver, porque observas a dónde se congrega la gente y dónde hay mucha gente. Dónde están los puntos de presión, y es muy importante dónde ocurrirá eso y cambiar el diseño antes de construirlo. Parte del diseño de un estadio gira en torno a asegurar que cada salida se haga más grande hacia el exterior del edificio, para poder fluir sin impedimentos a mayor velocidad. Y eso requirió que hiciéramos cambios al diseño, porque algunos de los anchos, aun siendo de 10 metros, debían aumentar a 12 para permitir el contraflujo de gente bajo el pabellón. El estatus de cualquier estadio es definido por el prestigio de los eventos de los que es sede. Uno de los más impresionantes del estadio de Singapur fueron los Juegos Asiáticos del 2015. Fue un evento muy exitoso y mostró cómo el estadio es mejor usado en esa clase de eventos. Fue algo en donde la gente de Singapur vino y sintió un ambiente maravilloso. Y es su ciudad que se muestra al mundo. Pero en esta época, aún un evento internacional no basta para captar la atención. Cada vez más los estadios son proyectos urbanos. Ayudan a darles identidad a las ciudades y por lo tanto los quieren prominentes en el horizonte y en el paisaje urbano. Para mí lo más importante del estadio de Singapur son esos almohadones plásticos arriba que se iluminan y le dan mucha personalidad a la edificación.
Justo en la corona, en la cima de este hermoso domo, está esta cualidad sorprendente, donde usan luces para proyectar imágenes y videos que puedes ver no solo dentro del estadio, sino desde afuera en la misma ciudad. El hecho de tener un techo en vivo es inusual, pero ayuda a mejorar la experiencia del espectador. Y a eso apuntamos. Queremos darles a los visitantes al entrar un techo encendido y una vez dentro del estadio, la experiencia es aún mejor. Cuando hacen un gol y dice anotación y gol, y se ilumina de un lado a otro, y hay música de rock y sucede de todo, eso enciende a la multitud y eso es importante para el estadio, para que sea exitoso, pero también que lo sea para los televidentes que están en casa. Para crear este despliegue impresionante, han usado decenas de miles de LEDs en la porción retráctil del techo. La gran pantalla es una de las más grandes del mundo. Y como está hecha de LEDs, consume poca electricidad en comparación. Es la pieza final en este rompecabezas de alta tecnología y corona el alto perfil del estadio. No solo es el domo sin columnas más grande del mundo, ha prevalecido contra todos sus detractores y se convirtió en una historia triunfal de deporte, entretenimiento y éxito económico. Los estadios son tan costosos, en parte porque son las edificaciones más rentables que se pueden construir. Esencialmente, un estadio es una máquina de hacer dinero, que es lo que decíamos de los rascacielos, pero creo que los estadios los han suplantado como parte, y no como la mayor máquina de hacer dinero del siglo XXI. Contra todo pronóstico, el Estadio Nacional de Singapur ha superado los problemas de construir sobre terreno blando. Tiene un techo de un tamaño sin precedentes y una increíble ingeniería le permite transformar las hileras de asientos según la necesidad. Creo que la parte emotiva es que se ha materializado. Es un sueño hecho realidad. Transformará nuestras vidas. Un recinto asombroso, el cual como equipo estamos orgullosos de haber inaugurado. Y es un abordaje integral a la arquitectura, al diseño y la ingeniería para lograr lo que logramos.